¿Está George Lucas todavía trabajando con Lucasfilm en Star Wars? Hola a todos perdidos y perdidas en HOD y bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal de Star Wars. En las últimas semanas hemos tenido varios rumores y noticias a todo lo ancho y largo de internet hablando sobre una posible vinculación de George Lucas todavía con futuros proyectos de Star Wars. En concreto ha habido noticias que nos han llegado a hablar de que estaría escribiendo e incluso pensando dirigir una futura trilogía de Star Wars. Así que he decidido hacer un vídeo para hablar de todos estos rumores y de paso pues aclarar ciertos conceptos relacionados con Lucas, con Lucasfilm, con Star Wars y con todo relacionado con este tipo de noticias que nos llegan de vez en cuando. Para estructurar un poco este vídeo he decidido responder a tres preguntas básicas. La primera, ¿está George Lucas involucrado de forma activa con Lucasfilm y con Star Wars? La segunda, ¿está involucrado a cierto nivel? Y la tercera, ¿está involucrado de forma pasiva? Voy a tratar de responder a estas tres preguntas a la vez que intentamos también aclarar ciertos conceptos que creo que van a ser de interés para muchos de vosotros. Así que vamos allá con este vídeo. ¿Está George Lucas involucrado de manera activa en Lucasfilm y en Star Wars? La respuesta sencilla y rápida es no, no lo está. Antes de hablar de los motivos por los que pienso o estoy casi convencido de que no lo está, de que no está involucrado de forma activa, voy a hablar un poco de las noticias que nos han llegado en las últimas horas y sobre todo de las fuentes de esas noticias. Ha habido muchísimos medios de comunicación e incluso youtubers que han hablado de que Lucas podría estar trabajando en una nueva trilogía, ya sea guionizándola o incluso dirigiéndola. Esto a día de hoy no tiene ningún fundamento en ninguna fuente fiable de las que manejan información de Star Wars a día de hoy. ¿Qué es lo que pasa? Que este tipo de titulares son lo que llamamos clickbait, es decir, información que es muy jugosa y que vista en un titular va a hacer que entres a verla, vas a entrar en la página web o vas a ver el vídeo. Esto también lo dejo claro, es un recurso muy común. Yo mismo utilizo este recurso del clickbait, pues intentas hacer unas miniaturas y unos títulos para los vídeos que sean atractivos, que os hagan entrar a ver esos vídeos. Es algo normal y algo lícito. El problema es cuando la información que viene dentro realmente no tiene ningún tipo de valor o es totalmente falsa, como en muchos de estos casos, donde lo único que se busca es ese titular llamativo. Sois de hecho muchos de vosotros los que en los comentarios de los vídeos de los últimos días me habéis preguntado sobre este tema, así que también pues quería responder a esto pues para aclararos el tema. Yo aquí os considero en general gente con un cierto criterio, con lo cual en la mayoría de los casos seguramente sabéis diferenciar de sobra cuando una noticia es simplemente clickbait y cuando tiene algo de contenido detrás. Pero por si hay dudas, en algunos casos hay maneras sencillas de saber si el medio de comunicación en el cual estamos leyendo una noticia pues tiene sentido o directamente se dedica a un clickbait puro y duro sin mucho contenido. En mi caso, por ejemplo, bueno, pues llevo ya muchos años buscando información sobre la saga y más o menos ya sé diferenciar de quién me puedo fiar y de quién no. Incluso tengo algunos contactos directos que a veces me pasan información o al menos me confirman cierta información, con lo cual en general prácticamente todo lo que os pongo aquí en el canal, incluso cuando son filtraciones bastante exclusivas o bastante sorprendentes, han pasado un cierto control de calidad, llamémoslo así. Es decir, ha habido varias fuentes que han confirmado o que han contrastado esta información. Y por supuesto, lo primero que hago en muchos de mis vídeos cuando os hablo de rumores o filtraciones es deciros que estas noticias siempre hay que cogerlas con pinzas porque puede que al final no sean ciertas o que haya cambios antes de que nos llegue el producto final o lo que sea. En el caso de que tengamos dudas sobre una noticia, si vemos un titular tipo George Lucas está escribiendo o va a escribir y dirigir una nueva trilogía de Star Wars, lo primero que yo recomiendo y que a mí me ha ayudado mucho en muchas ocasiones es ver otro tipo de noticias que nos está dando esa página o ese portal, porque muchas veces simplemente echando un vistazo a otros titulares ya podemos ver el tipo de página que es, si es una página fiable que suele dar información pues con cierta fiabilidad y donde las noticias pues tienen en general lógica
noticia, aunque hay alguna que destaque en este caso, como puede ser esta de George Lucas, o si realmente la mayoría de las noticias que nos está dando esta página son simplemente clickbait sin ningún tipo de contenido. Y de hecho, muchas de las páginas que han hablado de esta noticia de George Lucas, fácilmente viendo las siguientes noticias puedes ver que no tienen mucho criterio a la hora de hablar de estos temas. Simplemente quieren ese clickbait, simplemente quiere que pinchéis en la página, que veáis la noticia y cobrar pues los royalties por la publicidad o por lo que sea. De hecho, sobre esta noticia en concreto de George Lucas dirigiendo una trilogía o escribiendo una trilogía, pues sinceramente todas las noticias que he encontrado no dan fuentes, o si las dan son fuentes muy vagas y que no tienen ningún tipo de fiabilidad dentro de este mundillo de la información y de los rumores y de las filtraciones de Star Wars. Con lo cual, a día de hoy no hay nada que nos haga indicar que esto es así. De hecho, la mayoría de las fuentes fiables ya han desmentido que esto sea así. ¿Quiere decir que categóricamente no vaya a ocurrir? No, porque con estas cosas nunca se sabe. A mí no me gusta dar ni sí rotundos ni no rotundos con este tipo de noticias, pero al menos lo más probable es que no haya nada del estilo. Con lo cual, ¿está ahora mismo George Lucas involucrado de forma activa en desarrollar películas o guiones para Star Wars y para Lucasfilm? Pues no. Yeah. Good. Además, pensad una cosa muy sencilla. ¿Para qué iba George Lucas a vender su compañía? ¿Para qué iba a vender Lucasfilm si todavía tenía intenciones de trabajar de forma activa en la saga? George Lucas ya es una persona de cierta edad, él ahora mismo está retirado del negocio. Esto lo he hablado con mi buen amigo Yago, con el que he estado debatiendo sobre esto, pues para ver también un poco cómo enfocar este vídeo. Y es que realmente es un señor que ya pues tampoco tiene un interés especial en ponerse a dirigir o a escribir unos guiones, porque es que tiene una edad. Además, si vendió esta franquicia, como digo, fue por algo. Y por si eso fuera poco, él mismo se llevó una gran decepción con la venta a Disney. Él presentó un proyecto de trilogía con unos esbozos de un guión que podrían utilizar y eso prácticamente pues se tiró a la basura. O sea, no se utilizó. Disney y tenía sus planes, tenía un plan muy diferente, del cual pues ya os he hablado en algún vídeo anteriormente, en esa biografía no autorizada de la trilogía secuela que tenéis aquí en el canal. Y bueno, sinceramente, no veo el interés que podría tener George Lucas ahora en volver de forma activa a la saga. Él vendió la compañía porque precisamente quería delegar en esas funciones. Pregunta número 2. ¿Está George Lucas involucrado a cierto nivel? Esto ya es más complicado. Como respuesta sencilla, en primer lugar, no lo sabemos. No lo sabemos porque no ha habido ningún indicio, ni ningún rumor fiable, ni ninguna filtración fiable que nos haga pensar ni que lo esté ni que no. Con lo cual, en principio, yo me acercaría más al no que al sí. Pero es verdad que existe la posibilidad de que se involucrará a cierto nivel. ¿Cómo? Pues por ejemplo, a lo mejor en algún punto decide dirigir un episodio de alguna de las series. Ya sabemos que tiene una amistad muy grande tanto con Filoni como con Favreau, con lo cual, oye, pues a lo mejor le apetece en algún momento dirigir uno de los episodios de The Mandalorian, de la serie de Boba Fett o de la serie de Ahsoka. Esto pues tampoco sería una locura, podría ocurrir. Yo personalmente no creo que pase, pero como poder podría ocurrir. Esto sí tendría más sentido. Y además incluso podría llegar a ser un movimiento bastante inteligente por parte tanto de Lucasfilm como de Disney para seguir, digamos, encarrilando la saga. Ahora que parece que van por el buen camino, ahora que Lucasfilm vuelve a tener el peso de las decisiones creativas, pues hombre, traer a lo mejor a Lucas a dirigir uno de los episodios, pues es algo que a priori podría ser interesante. Pero, como os digo, serían cosas muy concretas, tipo dirigir un episodio, revisar un guión, a lo mejor escribir alguna escena o algún capítulo de alguna serie, cosas así. No creo que sean cosas mucho más relevantes que estas, al menos, como os digo, de forma activa. Y llegamos a la tercera pregunta, que es si George Lucas está involucrado de forma pasiva todavía en Lucasfilm y en Star Wars. Y aquí la respuesta cambia un poco. Aquí personalmente os diría que sí que lo está. Pero vamos a explicar esto. No es solo que George Lucas pueda estar involucrado de forma pasiva, sino que sabemos que hasta cierto punto lo está. Está involucrado de forma pasiva y hemos tenido ciertos detalles que nos hacen ver que esto es así. En primer lugar,
Él ha estado en los dos rodajes de las temporadas de The Mandalorian. Tanto en la primera como en la segunda, Lucas ha estado en los rodajes. Además, también no hay que obviar que dirigió alguna escena y dio algunos consejos para la película de Solo. Una película que de hecho se ha rumoreado ya en más de una ocasión y por fuentes más fiables que Disney seguramente la hizo para contentar de alguna manera a Lucas, porque el propio Lucas ya tenía un proyecto de película o de incluso trilogía para Han Solo. Aparte, no podemos obviar dos cosas muy importantes, que es su amistad con Dave Filoni y la admiración que tiene Favreau por Lucas. En el caso del primero, de Filoni, pues es que Filoni es básicamente el hijo predilecto de Lucas. Lucas lo trajo, Lucas lo ha llevado a ser lo que es dentro de Star Wars y básicamente Filoni es un enamorado del trabajo de Lucas y del trabajo de todos los que estuvieron involucrados en la creación de la trilogía original o de la trilogía precuela, con lo cual es una manera de tener una extensión casi de Lucas trabajando en Lucasfilm, y además ahora mismo acaba de tomar mucho más protagonismo convirtiéndose en director creativo de la empresa. Es decir, bueno, ya sabéis que esto ocurrió realmente hace ya varios meses, pero bueno, a partir de ahora va a tener mucho más peso en las decisiones creativas, con lo cual vamos a ver más ese sello de Lucas. Por otro lado tenemos a Jon Favreau, alguien que ha bebido desde pequeño de la cinematografía, del estilo de Lucas y de Star Wars, alguien que lo admira y que intenta hacer ahora mismo con The Mandalorian y con las demás series el mejor tributo que le pueda rendir al propio Lucas y a todo el Star Wars original, con lo cual realmente también ahí estamos viendo la influencia pasiva de Lucas. Pero ahora pensadlo, ¿vosotros creéis que Filoni y Favreau no han llamado en más de una ocasión a George para pedirle consejo? Y cuando digo Filoni y Favreau, digo Doug Chiang, digo Kathleen Kennedy, digo John Knoll, digo cualquiera de los trabajadores que tiene Lucasfilm. No Disney, porque eso es otra cosa. Lucasfilm, la empresa de George Lucas. Los que realmente son fieles y siempre han sido fieles a Lucas y luchan por seguir trayendo el Star Wars que ahora tenemos con series como The Mandalorian y el futuro que nos viene ahora, que es bastante brillante, o parece que va a ser bastante brillante. Pues tiene muchísimo sentido que toda esta gente todavía consulte en muchas ocasiones a Lucas, aunque sea de forma un poco más discreta. De hecho, a día de hoy todos los cargos importantes que hay en Lucasfilm, tanto a nivel creativo como a nivel empresarial, fueron puestos donde están por George Lucas, con lo cual, pues quieras o no, su influencia sigue estando patente. El problema ha sido cuando Lucasfilm no ha tenido tanta capacidad de decisión, cuando Disney ha querido meter ideas creativas en Lucasfilm. Esto no ha funcionado, pero parece ser que esto ya es un poco agua pasada, o que al menos a partir de ahora Lucasfilm vuelve a tener más peso a nivel creativo y los proyectos y las ideas y los guiones y los argumentos pues van a volver un poco, entre comillas, a casa. Y os doy un ejemplo más con otra pregunta que también seguramente os habéis hecho en más de una ocasión y que también ha habido muchos artículos en internet al respecto, y es la posible vinculación de Kevin Feige con Lucasfilm, no solo con la película que vaya a producir, sino con la empresa en general. Vamos a ver, a día de hoy no sabemos si Kevin Feige está involucrado de forma directa o no, pero desde luego lo está de forma pasiva. ¿Y por qué sabemos que está de forma pasiva? Pues también por una serie de evidencias bastante coherentes. En primer lugar, ambas compañías, Marvel Studios y Lucasfilm, ahora mismo trabajan bajo el amparo de Disney, con lo cual pues seguramente hay mucha relación entre los principales productores, ya sean ejecutivos o creativos de la saga. En segundo lugar, en The Mandalorian no hemos tenido a un director cualquiera empezando este gran proyecto que se está ahora mismo forjando dentro de la franquicia de Star Wars. Hemos tenido a Jon Favreau, el mismo que comenzó el gran proyecto que es el UCM a nivel dirección, y esto pues seguramente tiene muchas repercusiones también en Star Wars. Para empezar, es una persona que ha trabajado con Kevin Feige y que ya nos ha dejado muchos elementos que responden a las estructuras del UCM, como todo este universo compartido que vamos a tener ahora entre series que van a conectar en un superproyecto dentro de unos años, como las escenas postcréditos que tuvimos, por ejemplo, al final de la segunda temporada de The Mandalorian, y este tipo de detalles que realmente lo que nos hace ver es que Feige, de una manera u otra, de manera activa o pasiva, está involucrado. Y por supuesto, pues está el hecho de que va a producir una película de Star Wars. Y aunque no sea el productor de Lucasfilm
Lucasfilm ni sea el presidente ni nada por el estilo, su influencia es más que evidente. Pues esto es lo mismo que al final ocurre con Lucas. Lucas a lo mejor ya no está trabajando de forma activa, pero de manera pasiva sí que sigue muy involucrado. Al fin y al cabo este es su vástago. Por mucho que él diga que pasa de todo este tema y que Star Wars ya para él es cosa del pasado, esto no es cierto. Realmente vemos muchos elementos que demuestran la influencia. Además de que la propia Lucasfilm seguramente tiene mucho interés en que Lucas esté al menos pues echando un vistazo en las sombras a todo lo que se está haciendo. Espero que este vídeo pues os ayude un poquito a aclarar conceptos sobre Lucasfilm, sobre George Lucas y sobre Star Wars en general, pues sois muchos de vosotros los que me habéis preguntado por estos temas, sobre todo en las últimas semanas con las noticias que ha habido, pero en general siempre preguntáis sobre estos temas, así que espero que esto os aclare las cosas un poquito. Por ahora simplemente deciros que si os ha gustado el vídeo, un gran like, que si sois nuevos os suscribáis al canal porque ya sabéis que vais a tener vídeos a punta pala de Star Wars, tanto de Bad Batch ahora que tenemos la serie como de las noticias que vayan surgiendo, y como siempre, estad atentos a Perdidos en Hoth.